Una pregunta que el apóstol Pablo hacía en Romanos 9:20. Dice más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Este texto se encuentra en una sección en la cual el apóstol Pablo está hablando de la relación entre Dios y su pueblo, Israel, y las consecuencias de rechazar Israel a Cristo y el Evangelio. Y él introduce la cuestión de cómo hizo Dios con Faraón. Y en esa discusión entre Pablo y los judíos, Pablo hace esta pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Muy buena pregunta. Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Primera a los Corintios 1:19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todo esto es para enfatizar que los pensamientos y los caminos de Dios no son los caminos y los pensamientos del hombre. Como Isaías afirma, capítulo 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero lamentablemente muchos hombres creen que sus propios pensamientos y sus propios caminos son mejores que los de Dios y se atreven a altercar o discutir con Dios. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchos hombres se atreven a discutir con Dios. El pensamiento mismo pues es completamente absurdo. El hombre discutiendo con su creador, el todopoderoso, el omnipotente, omnisciente. El hombre es creación de Dios y debe adorar a Dios, estar sumiso a Dios y aceptar con todo gusto, aceptar los caminos, las enseñanzas de Dios. Esta es la lección. Dios bendice a través de sus enseñanzas y el hombre no le conviene altercar con Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios incondicionalmente. Vamos viendo el ejemplo de Moisés en Éxodo, capítulo 3, los versos 10 al 12. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Dios está diciendo a Moisés,
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, pues ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Dios no se equivoca, desde luego. Él conoció a Moisés mejor que Moisés conoció a sí mismo. Es un buen punto. Dios conoció a Moisés y sus talentos y capacidades mejor que el mismo Moisés conocía a sí mismo. Pero ante este encargo de Dios, Moisés se sintió muy pequeño y nada adecuado para la tarea y se atreve a discutir con Dios. El ejemplo de Jeremías, capítulo 1, del 5 al 8, así era la reacción de Jeremías cuando Dios le llamó. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Altercando con Dios, me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande, todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Es bueno, hermanos, es bueno ser humilde, eso sí. Es muy importante que uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, Romanos 2 y 3, pero al mismo tiempo no conviene tener más bajo concepto de sí al llevar a cabo la obra del Señor. El ejemplo de Zacarías, Lucas capítulo 1, del 13 al 17, un ángel apareció a Zacarías prometiéndole que su esposa, Elizabeth, tendría un hijo. Y le explicó algo del ministerio de Juan. Pero entonces dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Mi mujer es de edad avanzada. Zacarías se atrevió a discutir con el ángel, del mensajero de Dios, porque se le olvidó de que con Dios todo es posible. Nada es difícil. El ejemplo de Pablo. Hechos 22, 17, aún el apóstol Pablo, el autor del texto que estamos estudiando en Romanos 9:20, Pablo no estuvo completamente sumiso a la instrucción de Dios. Él tenía sus propios pensamientos y los presentó al Señor como si Dios no estuviera consciente de lo que él decía. Me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo soy encarcelada y azotada a todas las sinagogas, a los que creían en ti,
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Estos hombres grandes, hombres competentes, hombres inteligentes, y tenían sus propios pensamientos. Y aún se atrevieron a expresarse, así como replicando a Dios en lo que Dios les decía. No altercar con Dios. Naamán, muy interesante el caso de Naamán en Segundo de Reyes, capítulo 5, del 10 al 12. Naamán el leproso quería ser limpiado de su lepra y le envió un mensajero diciendo, ve, dice Eliseo, está diciendo para el bien de Naamán, el leproso, dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Eran las palabras de un profeta de Dios. Y le da instrucción de cómo limpiar la lepra. Y no le gustó. Él tenía sus propios pensamientos, sus propias ideas. Como si él entendiera que él era más capacitado para analizar y remediar su problema que el ángel de Dios. Yo decía para mí, él se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Ahora él dijo así, pero mis pensamientos son estos. Yo decía para mí, saldrá de él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Abana, Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué ejemplo más interesante? Un ejemplo de un hombre que él tenía sus propios pensamientos, está discutiendo con el Señor y aún se enoja. Se enoja porque él quería insistir en sus propios pensamientos, sus propios caminos y sus propios requisitos, lo que sea, para sanar. Era acción insensata, como si estuviera fuera de su juicio cabal. Discutir con Dios, con el ángel de Dios. No, pues no tiene sentido. Pero es un ejemplo de muchos. Hoy en día, muchos son compañeros de Naamán y los demás que querían altercar con Dios. ¿Cuántas personas hacen lo mismo que Naamán? Discuten con Dios sobre el plan de salvación como si ellos tuvieran mejor comprensión del tema que Dios. Por ejemplo, me extraña, es una cosa que es imposible comprender. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres
hacen lo que hacen. Pero usted cita Hechos 2:38. Y dice el apóstol Pedro, la gente dice, pues, ¿qué haremos? Ellos habían crucificado a Cristo. Pedro les acusa de eso. Y ellos entonces preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese para el perdón de pecados. Es palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo, entregada por boca del apóstol Pedro. Y los hombres discuten con Dios. No altercar con Dios. Pero bautistas y metodistas y una larga lista de religiosos dicen, no. Bautismo no es necesario para obtener perdón de pecados. Sabemos, somos más sabios que Dios. Entendemos mejor que Dios. Nuestros pensamientos son mejores. Y nosotros enseñamos que por la fe sola se salva. O por la oración sola se salva. Hermanos, ¿cómo se puede definir esa actitud? Para mí es pura rebelión. Es una actitud atrevida contra Dios. Ellos gritan, no, es nada más cuestión de interpretación. No, eso no vale, eso no funciona, porque el lenguaje es súper sencillo que un niño puede entender. ¿Quién no puede entender Mateo 26:28? Cristo derramó su sangre para remisión de pecados. 3 palabras idénticas en Hechos 2:38. Arrepentirse, bautizarse para perdón de pecados. Si uno no se bautiza para el perdón de pecados, Cristo no derramó su sangre para el perdón de pecados. Así es la conclusión necia, pero es la conclusión ineludible de los que sus pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios. Saben mejor que Dios. Vamos viendo el ejemplo de Pedro en Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Él vino al mundo para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro sabe mejor que Cristo. ¿Cómo es? Pues de repente Pedro los pensamientos de él son mejores que los pensamientos de Dios. Jesús dijo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Satanás? ¿Quién? Pedro. Cualquier hombre que piense que sus pensamientos
sus ideas, sus deseos son mejores, son superiores a los pensamientos de Dios, es Satanás. Es Satanás. Es lo que tenemos que entender de este texto. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Pedro se atrevió a contradecir lo que Jesús dijo porque él tenía sus propios conceptos de Jesús y de la misión de Jesús, el propósito de Jesús. Él y también los demás apóstoles y los discípulos, los muchos discípulos que seguían a Jesús pensaban que Cristo iba a establecer un reino terrenal. Él sería otro David. Él iba a sentarse sobre un trono en Jerusalén y quitar el yugo de Roma y reinar como un rey terrenal. Iba a establecer un reino terrenal y lamentablemente muchos comparten esa idea ahora, enseñando que cuando Cristo venga, Él va a establecer un reino en Jerusalén para reinar 1000 años. Y ellos contradicen Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Pero miles y miles de los religiosos en el mundo creen que ellos saben mejor que Dios, mejor que Cristo. Ellos saben lo que es, para ellos son los pensamientos mejores. Los predican y millones creen y siguen esa esperanza vana. ¡Qué tragedia altercar con Dios! El ejemplo de los discípulos de Cristo sobre el matrimonio. El matrimonio es bendición de Dios, es divino, es sagrado. Pero Jesús enseña en Mateo 19, versos 9 y 10, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, se divorcia, pero eso incluye la cuestión de la corte y el papeleo y todo eso. Pero el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mejor no casarse. Altercando con Cristo. Y Cristo es Dios. Durante su ministerio, él demostraba repetidas veces que era Emmanuel, Dios con nosotros. Era creador, omnipotente. Él podía controlar los vientos y las olas, y él podía levantar muertos, podía perdonar pecados. Era Dios, es Dios. Y ellos se atrevieron a discutir con Cristo sobre este tema del matrimonio. Así son los argumentos del hombre al reaccionarse a lo difícil de la enseñanza de Cristo, pero es difícil solamente para el hombre carnal que no respeta la perfecta voluntad
de Dios para el hombre. El matrimonio es una bendición riquísima de Dios para el hombre y la mujer y sus hijos. Pero el matrimonio, como procede de Dios, consta de un solo hombre con una sola mujer, unidos como una sola carne, unidos hasta que la muerte les separe. Y es una tragedia, una verdadera tragedia que el matrimonio sea corrompido, pisoteado, despreciado por miles y miles de personas. El hombre dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y luego ellos salen con la suya. Muchos viven juntos, pero sin el compromiso solemne de estar unidos en el lazo del matrimonio y luego se separan, se repudian, se divorcian por cualquier causa. Y las consecuencias, hermanos, las consecuencias son muy negativas. Mateo 19, 23. Mateo 19, 23. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Desde luego, hay muchos obstáculos grandes en el camino de la salvación. Obstáculos creados por los hombres mismos. Pero Dios tiene poder sin límite y ese poder es el Evangelio que puede remover todo obstáculo. Pero si alguien no reconoce que la salvación del alma es mucho mejor que el juntar riquezas aquí en esta tierra, su pensamiento es muy contrario al pensamiento de Dios. El ejemplo de los que quieren seguir, a Jesús sin ponerle primero. Lucas 9, 59, algunos creen que pueden seguir a Cristo después de hacer lo que sea primero en su vida. Todos los hombres tienen algo que es lo primero en su vida, lo más importante, lo principal. Él dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay mucho estudio y discusión de este texto en cuanto a la palabra primero. Es cierto. Pero en verdad no es tan difícil. Nosotros entendemos esto. Sabemos lo que significa primero. Dice Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No es difícil entender eso. Primero es primero.
Sí, pero mi trabajo, mi negocio, son muy exigentes. Yo tengo muchas deudas. Aún el domingo tengo que estar en mi negocio, en mi empleo. Yo tengo que poner eso primero. Yo no puedo poner a Dios primero. ¿Sí entienden? Pero no aceptan. No aceptan los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Que cueste lo que cueste, Dios me pone en primer lugar. Él no acepta segundo lugar. Ese concepto es un concepto insensato. Poner a Dios, el creador, en segundo lugar en la vida. Bueno, voy a terminar este estudio. Hay mucho más que decir y tal vez en otro estudio continuamos el tema. Pero lo que he presentado es muy suficiente para ilustrar lo necio, lo insensato de altercar con Dios. Nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios, las enseñanzas de Dios. De otro modo, no hay esperanza de salvación para nosotros. Espero que estudien bien. Este tema merece mucho estudio, mucha meditación. Es de suma importancia. Dios habla y nosotros decimos, sí, Señor, con todo gusto, con todo el corazón, porque yo amo a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, toda la fuerza. Muchas gracias por acompañarme en este estudio, hermanos, y que el Señor